ser guardaespaldas del hombre más poderoso del mundo, del presidente de los Estados Unidos. Como siempre, llega la hora de las noticias y después respondemos al porqué de las cosas. Venga, noticias y ahora seguimos. Última hora en COPE. Estar informado. El PNV empata escaños con Bildu, pero podrá gobernar con el apoyo de los socialistas. Los 27 escaños del partido que preside Imanol Pradales y los 12 socialistas van a frenar el avance de la formación de Pello Otxandiano, la que más ha subido en estos comicios, mientras Sumar y Vox estarán en el Parlamento con un escaño cada uno. Bueno, ¿cómo queda el mapa en el País Vasco a partir de ahora? Hasta allí nos vamos. Eloísa Santiago. El nuevo panorama es el de un Parlamento vasco que va a ser el más nacionalista de la historia. Para el corto plazo, pues no habrá muchos cambios. El PNV y el Partido Socialista han salvado los muebles y reeditarán su pacto de gobierno con 27 más 12, una mayoría absoluta. Dice el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que la sociedad vasca ha optado por un gobierno liderado por el PNV y plural. Y confirma el socialista Eneko Andueza su intención de reeditar ese pacto de gobierno. Pero al PNV sin duda le ha salido un rival muy fuerte, EH Bildu, que le obliga a abandonar su zona de confort en la que se ha movido en los últimos 40 años. Bildu gana peso y mirando a más largo plazo advierte de que el cambio es imparable. El avance en Álava del Partido Popular sirve para sumar un escaño a costa del PNV a esta formación, también para destacar el escaño logrado por Sumar, Ninguno, Podemos y Vox, que resiste y mantiene su escaño. Nuevo llamamiento del Papa Francisco para que no se ceda a la lógica de la reivindicación de la guerra y que se opte por la vía del diálogo. Son palabras pronunciadas por el Santo Padre durante el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en el día, por cierto, en el que la Iglesia celebraba la jornada de oración por las vocaciones. Hasta allí nos vamos. Roma, Eva Fernández. El Papa sigue a diario con preocupación y con dolor las noticias que llegan del Medio Oriente. Rinnovo l'appello a non cedere alla logica de la reivindicación. Renuevo el llamamiento a no ceder a la lógica de las reclamaciones de la guerra, que prevalezcan en cambio las vías del diálogo y de la diplomacia que pueden lograr tanto. Rezo todos los días por la paz en Israel y Palestina. Espero que estos dos pueblos puedan dejar pronto de sufrir. Durante la oración, Mariana ha recordado también que todos somos importantes a los ojos de Dios y ha pedido oraciones por la polifonía de vocaciones que enriquecen la Iglesia. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado este fin de semana, te recuerdo, un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 60.000 millones de dólares. Y así lo celebraban los miembros del Congreso, ondeando banderas de Ucrania en la Cámara de Representantes. Por su parte, Rusia ha reaccionado a este nuevo paquete de ayudas, asegurando que pese a él, Ucrania perderá la guerra. Mientras que Volodymyr Zelensky se ha mostrado agradecido al gobierno estadounidense. Hoy recibimos la decisión tan esperada. El paquete de apoyo estadounidense por el que hemos estado luchando con tanto ahínco. Y es un paquete muy significativo, que lo sentirán tanto nuestros guerreros en la línea del frente como nuestras ciudades y pueblos que sufren el terrorismo ruso. Agradezco a todos los que apoyaron nuestro paquete. Esta es una decisión que salvará vidas. Las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario. 4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea. ¿Qué pasa con las listas de espera? ¿Qué hay detrás de los centros de salud? ¿Y de los hospitales? Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión. Este martes, Carlos Herrera. Copia a lo largo de toda su programación. Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes. ¿Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud? Escúchalo este martes en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Y después de las noticias, llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, sobre el mundo animal, sobre los fenómenos naturales, no sé, sobre el espacio exterior. Vamos a por la primera cuestión de esta noche en el porqué de las cosas. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Escucha este dato porque a lo mejor formas parte de la estadística. Bueno, según la encuesta europea de salud en España, en nuestro país fuman a diario el 23% de los hombres y el 16% de las mujeres. Por edad, ellos son más fumadores entre 25 y 34 años, y ellas entre 45 y 54. Un hábito muy perjudicial para la salud, tanto que, según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco está detrás de 8 millones de muertes al año en todo el mundo, donde se contabilizan unos 1.300 millones de consumidores de tabaco. Por si eres una de esas personas, vamos a hablar ahora, vamos a responder, mejor dicho, a la pregunta: ¿por qué es tan bueno dejar de fumar? Vamos a hablar con un neumólogo, su nombre es José Daniel Alcázar. Doctor Alcázar, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Oiga, doctor, vamos a ponernos en el caso de un fumador medio, una persona que lleva años fumando, entre 8 y 10 cigarrillos al día, y que decide dejarlo definitivamente. Voy a plantearle varias afirmaciones, a ver qué tiene usted que decirme. A las 12 horas de dejar el tabaco, a las 12 horas, la sangre comienza a oxigenarse. ¿Esto es así? Y, por cierto, ¿qué beneficios aporta a nuestra salud una sangre oxigenada? Bueno, cuando inhalamos tabaco, cuando fumamos, estamos inhalando monóxido de carbono entre miles de cosas, porque hay muchos más compuestos y tal, incluida la nicotina. Pues el monóxido de carbono lo que hace es desplazar el oxígeno que está pegado a una proteína de los glóbulos rojos que se llama hemoglobina. Entonces, cuando dejamos de fumar, dejamos de inhalar monóxido de carbono y esa hemoglobina empieza otra vez a tener oxígeno, de manera que el oxígeno que había estado ausente en determinados tejidos, no completamente ausente, pero sí en parte ausente, en el momento en que estos tejidos empiezan a oxigenar mejor, pues por un lado, es que no sabría por dónde empezar, pero primero empieza a mejorar el rendimiento físico. O sea, podemos hacer un deporte y nos vamos a cansar menos. La función cerebral también va a mejorar mucho, el sistema inmunológico, la salud del corazón, la salud de los vasos sanguíneos y la calidad del sueño. O sea, que todos esos factores van a mejorar de la mano de que nuestra sangre empieza otra vez a estar más oxigenada. Correcto. Me acompaña aquí en el estudio mi compañera Carmen Cerván. Carmen, si te parece, formúlale al doctor, siguiendo un poco este proceso. Yo he dicho a las 12 horas, sigamos cronológicamente, hagamos un seguimiento a este exfumador que ha decidido dejar el tabaco. Otra afirmación, doctor, a ver qué nos puede decir. 2 días después de dejar de fumar, se comienzan a normalizar sentidos como el olfato y el gusto, y la nicotina además desaparece del organismo. ¿Esto es así?
Es así, porque el humo del tabaco tiene un efecto anestésico sobre las fibras sensitivas del olfato y del gusto. Entonces, en el momento en el que dejamos entre 12 y 24 horas de fumar, empezamos un poco a recuperar. La inflamación que hay detrás de todo eso sí permanece durante un tiempo, ¿no? Pero el olfato y el gusto empiezan a recuperarse y empezamos a oler como olíamos. O sea, empezamos a darnos cuenta de que olíamos mucho a tabaco, ¿no? En menos de una semana, esa persona que ha dejado de fumar notará más comodidad a la hora de respirar. Y en todo caso, doctor, ¿cuánto tiempo debe pasar hasta recuperar la capacidad pulmonar por completo después de dejar el tabaco? Pues la capacidad pulmonar es algo tangible, es algo objetivo que se mide a través de una espirometría. Entonces, es un poco más complejo que decir exactamente cuánto tiempo, porque va a depender del tiempo que llevamos fumando, los años que llevamos fumando, la cantidad de cigarrillos que fumamos o que hemos estado fumando y también de la salud previa que tuviéramos. Entonces, en torno a los 10 años podemos estar recuperando el 90% de la capacidad pulmonar que hemos perdido. Un año después de dejar el tabaco, el riesgo de sufrir un ataque al corazón cae a la mitad y 15 años después, ese riesgo es el mismo que el de un no fumador. Así es. Y si vamos un poquito más de menos tiempo, tenemos más datos. A los 5 años, por ejemplo, de dejar de fumar, el riesgo de sufrir un ACV, un accidente cerebrovascular, se reduce a la mitad. A los 10 años, el riesgo de morir de cáncer de pulmón se reduce también a la mitad. Y ya a los 15, como ha dicho, pues el riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ACV, los dos a la vez, es como si nunca hubiéramos fumado. Oiga, ¿es cierto que dejar el tabaco llega a mejorar la visión? Pues el tabaco está relacionado con enfermedades de la vista como las cataratas y como una terrible enfermedad que es una causa muy frecuente de ceguera, que es la famosa DMAE, que es degeneración macular asociada a la edad. Esas dos enfermedades muy vinculadas, también está el glaucoma, pero sobre todo estas dos. Entonces, esas dos enfermedades que están muy vinculadas al tabaco, podemos detener su progresión si dejamos de fumar. No es algo inmediato, va con el tiempo, claro. Entiendo. La mácula, que es como iba a decir un miembro, no. Se trataría como un pellejito, algo así que hay en la córnea, ¿no? Sí, bueno, no realmente la córnea, está en la parte más profunda, en lo que llamamos el fondo de ojo. De hecho, se puede observar a través de la exploración del fondo de ojo. Y es una pequeña mancha amarilla, que es por donde entran y salen los vasos y los nervios al ojo. Entonces es una parte fundamental, que si se degenera podemos quedarnos ciegos. De hecho, es una causa, su degeneración, una causa muy, muy frecuente en adultos de ceguera. Doctor Alcázar, ¿qué relación hay entre dejar de fumar y la piel humana? Pues mucha. Realmente el tabaco afecta, daña en ocasiones de manera irreversible el colágeno y la elastina, que son unas proteínas que tenemos en la piel responsables de su turgencia. Entonces, está asociado el fumar a una piel flácida, una piel arrugada. Además, reduce el flujo sanguíneo en la piel y esto hace que tenga siempre el aspecto de un fumador pues un poquito más pálido, más opaco. Y aparte, puede dañar los vasos sanguíneos y producir las famosas arañas vasculares. Uh-huh. Que son como esas venitas rojas que se ven, ¿no? Exactamente, correcto. Que están asociadas realmente a muchos hábitos, también en alcohólico, pero son muy frecuentes en personas fumadoras. José Daniel, una pregunta. Vemos con mucha frecuencia fotografías de pulmones que a lo largo de los años, hablo de un fumador, pulmones que se han ennegrecido, a veces incluso parece que estuvieran calcinados. ¿Vuelven a recuperar su color rojizo original, ese color rojizo saludable cuando una persona no fuma? Es decir, dejar de fumar es una garantía también de que tus pulmones van a recuperar su fisonomía y su aspecto. Con respecto a la capacidad respiratoria, la respuesta es que sí, pero el aspecto ese negruzco está relacionado con el depósito de muchas de las sustancias que precipitan en el pulmón producto del tabaco. Tienen que haber, realmente, como estamos fumando ceniza y muchas más cosas, esa ceniza se deposita y hace que el pulmón adquiera un color negruzco. Eso, desgraciadamente, no desaparece nunca. Pero eso no quiere decir que al dejar de fumar, mejoremos la capacidad respiratoria y con el tiempo el riesgo de padecer enfermedades como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el asma o el cáncer, todo eso se va reduciendo con el tiempo, aunque no desaparezca este color.
O sea, ese aspecto continuará prácticamente toda la vida, ¿no? Me temo que sí, porque es un depósito que no tiene después, no hay manera de no es como una manta que se sacude, eso me temo que es imposible, eso se queda ahí para siempre. José Daniel, ¿alguna vez has fumado un pitillo? Sí, ahora mismo tengo 54 años, pues con 20 y 25 yo creo que todos lo hemos intentado. Lo que pasa es que a mí me sentaba especialmente mal. Si no, probablemente hoy sería fumador o exfumador reciente, ¿no? Digo, con independencia de haberte oído, en fin, todo lo poquísimo que aporta el tabaco, a pesar de eso, ¿por qué la gente sigue fumando? Bueno, el tabaco tiene una sustancia dentro que se llama nicotina, que está puesta ahí, no está puesta por casualidad, tiene un efecto adictivo. Entonces, la gente que fuma son adictos. La palabra adicto siempre se asocia a drogas más duras, ¿no? Pues a las cocaínas, a las heroínas, incluso al alcohol. Pero la nicotina, que está asociada al tabaco, es una sustancia plenamente adictiva, que quiere decir que cuando dejamos de ingerirla, se produce un síndrome de abstinencia. Inicialmente, las primeras 72 horas es físico, porque es lo que tarda en eliminarse la nicotina de la sangre a través del pipí, de la caca y tal. Entonces, en unas 72 horas desaparece esa dependencia física y aparece la psicológica, que es mucho más dura. Entonces, es una sustancia adictiva. Nos enganchamos no solamente por el hábito, por la liturgia, también porque hay una adicción física. Entiendo. Doctor Alcázar, gracias por ayudarme a entender un poquito más y ojalá que esta noche hayamos estimulado a algún oyente, hombre o mujer, para que definitivamente se decida a dejar el tabaco. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Walk with me through every fire in the land. Walk with me, a time of love is close at hand. Side by side, step by step, walk with me. When our brothers and sisters cannot breathe. Qué bien suena la música y la voz de Joss Stone, ¿verdad? ¿Tú recuerdas una imagen? Yo al menos la tengo bien clavada en mi cabeza. Probablemente la he visto en algún teatro o en Estudio 1, aquellos teatros de televisión española. O incluso en películas, aquel apuñalamiento, el asesinato de Julio César. Vamos a hablar de un capítulo de la historia de Roma. ¿Te acuerdas de aquella frase? Brutus, tú también, hijo mío. Bueno, pues, tras la muerte de Julio César a manos de un grupo de senadores, que luego se dieron a la fuga, el sucesor de Julio César fue Octaviano. La primera orden que dio al llegar al cargo fue la de perseguir y matar a los autores del crimen. Precisamente esto es lo que cuenta el libro, El último asesino de Julio César, de Peter Stothard. Vamos a hablar de esta historia y de este libro. Me va a ayudar Claudia Casanova, es editora de esta novela que publica Ático de los Libros. Hola Claudia, buenas noches, bienvenida a la cadena COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por este momento tan prometedor acerca de un personaje fascinante, Sin duda. Como bien dices. Y de una historia fascinante, ¿verdad? Oye, sí, el grupo de asesinos, fíjate que estamos hablando de años antes de Cristo, concretamente el año 44 antes de Cristo. El grupo de asesinos estaba formado por 19 hombres y el heredero de Julio César, Octaviano, ordena la persecución de todos ellos. ¿Quiénes se encargaron de buscar a los asesinos y cómo se organizó la caza? Bueno, la orden de Octaviano fue inmediata, eso es muy interesante, porque Marco Antonio, por el contrario, optaba por ser un poquito más diplomático y no entrar en un enfrentamiento tan directo con los 19 asesinos. Y en cambio Octaviano activa todos los resortes del Estado y envía asesinos a sueldo, soldados, todo tipo de cazarrecompensas para garantizar que ninguno de los asesinos de César sobrevive. Es una venganza, prácticamente. Es el exterminio. Correcto. Ellos van cayendo uno a uno, por tanto supongo que estos cazarrecompensas, soldados, en fin, gente de todo tipo, hasta que solo quedó uno que fue Casio de Parma. ¿Quién fue este personaje y por qué tardaron,
fíjate, hasta 14 años en dar con él. Sí, Casio formaba parte de una familia bastante pudiente de Roma, de buen nivel económico, cultural, y por eso, de hecho, ahí se explica por qué él participa en la conspiración, en la conjura para matar a César, porque Julio César, como bien sabemos, emprendía el camino de la autocracia, estaba violentando a la República Romana, estaba forzando todos los mecanismos políticos y no políticos para hacerse con el poder, y evidentemente los senadores y los familiares, digamos, las familias poderosas, estos lo resentían. Y Casio de Parma pues es un ejemplo de por qué las grandes familias romanas pues odiaban a César. También hay que recordar una cosa: César perdona a Casio de Parma, a Cayo Casio, porque él ha luchado en el bando equivocado. En las primeras guerras civiles él lucha contra César y César le otorga un perdón, y eso hace que Casio le odie aún más. Cuando el enemigo te perdona, eso es aún más razón para querer acabar con él. Sí, eso es como aquello que dicen, ¿no? Dejar heridos por el camino, ojo. Exacto. Porque se pueden recuperar y se pueden volver. ¿Por qué tardan tanto tiempo en dar con este individuo? Bueno, porque él hizo algo muy prudente, que fue alejarse de Roma, ¿no? Evidentemente puso tierra de por medio y lo encontraron en Atenas. Todos los demás asesinos murieron de formas a cual más horrenda. Uno fue torturado hasta la muerte, Cayo Trebonio, en el puerto de Esmirna, cuando estaba a punto de subir a un barco. Poncio Aquila, que era un banquero, ahí murió luchando contra Marco Antonio, porque muchos de estos conjurados, pues en el momento de la oposición entre la lucha entre Marco Antonio y Octaviano, obviamente se alinean contra Marco Antonio y mueren en plena guerra, en plena batalla. Servilio Casca, que fue probablemente el que nos consta que infligió una puñalada más certera, más mortal contra César, también murió luchando en guerra, ¿no? Entonces, Casio de Parma fue bastante inteligente, puso tierra de por medio, y hasta que no lograron localizarlo, pues pasaron esos 14 años, que son la medida de la determinación y la frialdad de Octaviano, ¿no? Correcto. Octaviano, decimos, es el relevo, el heredero de Julio César. Claramente él buscaba la venganza. Él iba a ser el siguiente César del Imperio Romano. ¿Cómo se explica esto? Es decir, una vez que él alcanza el poder, ¿qué necesidad tenía de poner en marcha esta operación? ¿Qué pretendía? Bueno, yo creo que Octaviano supo leer muy bien qué debía hacer, ¿no? El hecho de que César fuera asesinado de esa manera automáticamente requería una venganza. Roma, los habitantes de Roma, los soldados leales a César, no hubieran entendido otra cosa. Marco Antonio, que como decíamos antes se posicionaba como pues de una forma menos beligerante, era menos hábil políticamente que Octaviano. En el fondo, Octaviano lo que está haciendo con esta persecución es afianzar su propio poder y marcar que él es el heredero de César, ¿no? Igual que César era pues implacable en su conquista del poder, Octaviano es implacable en su defensa del honor de César, por así decirlo. Entiendo. Venganza, instinto de supervivencia, eso se enfrentaba Roma en el 44 a.C. Claudia, ¿qué pasó a partir de que se diera caza al último asesino de Julio César? Bueno, todo lo que sucede después de la muerte de César es la guerra civil, ¿no? Es esa conquista del poder por parte de Octaviano, la lucha contra Marco Antonio, todas las batallas navales que conocemos vinculadas pues a la famosísima pareja de Marco Antonio y Cleopatra, pero en el fondo estamos asistiendo a la caída de la República. Si es verdad que se le afea o se le carga a Julio César con la responsabilidad de haber acabado con la República, pero en el fondo es Octaviano, más tarde Augusto, quien, manteniendo todas las formas que a los senadores tanto les gustaban, ¿no? A Julio César le reprochan que es muy, muy directo y Octaviano es mucho más civilino, pero en el fondo Octaviano se dedica
hacerse con el poder, respetando las formas, pero siendo él el emperador último, ¿no? Que era lo que a Julio César tanto se le reprochaba. Entonces, lo que asistimos a la caída de la República y al ascenso y al auge del Imperio Romano, ¿no? De Octaviano, más tarde emperador Augusto, como el gran constructor de la Roma imperial. Fíjate, quita el nombre de Marco Antonio, quita el nombre de Octaviano, quita el nombre de Julio César. Me estás contando una operación del año... ocurrió hace 2068 años, en el 44 a.C. Coño, si le ponemos nombres de tipos actuales, sería una historia del siglo XXI, ¿eh? Sí, es que la política no ha cambiado tanto, desgraciadamente o no, desde esos tiempos. Seguro no vemos apuñalamientos, pero son metafóricos muchos los apuñalamientos en prensa y en titulares, ¿no? Creo que el que es hábil políticamente lo era entonces y lo es ahora, y lo es ahora. Y por eso de estos libros, pues El último asesino y todas las publicaciones que hacemos en Ático Historia con autores como Tom Holland me parecen fascinantes, porque es verdad que conocer el pasado nos ayuda a prevenir que pueda suceder algo parecido en nuestro presente. Claro, dices tú, no hay apuñalamientos, ¿no? Ahora hay envenenamientos o te tiran por una ventana. Quiero decir que... Bueno, claro, sí. En el caso de los rusos... Sí, no, claro. Hablaba yo en el ámbito de las democracias occidentales. Por supuesto que si nos movemos a territorios pues tan manipulados políticamente como Rusia, pues ahí tenemos casos tristísimos y lamentables como la muerte de Navalny, ¿no? El principal opositor de Putin, de esta forma tan rastrera, estando prisionero en manos de su enemigo. Sí. Te hablo de un libro que publica Ático de los Libros, lo firma Peter Stothard. Es una historia verdaderamente alucinante, el último asesino de Julio César, una historia ocurrida hace más de 2000 años, que, repito, si quitas los nombres, tendrías la impresión de que está ocurriendo en cualquier momento del siglo XXI. Claudia, gracias por acercarnos un poquito con más detalle a la historia de este libro. Enhorabuena al autor, enhorabuena a la editorial. Me ha parecido absolutamente apasionante su lectura. Gracias por atenderme. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Todo este episodio, te digo, ocurrió hace 2068 años, en el 44 a.C. Déjame que hagamos memoria de un año un poco más cercano. ¿Qué pasaba en España en el año 2000? Hagamos memoria. Ese año todos teníamos el llamado efecto 2000. Muchos aseguraban que los ordenadores y los sistemas de todo el mundo podrían colapsar al entrar en el nuevo milenio. Afortunadamente, no llegó la sangre al río y la vida continuó como hasta ese momento. Unos llegaban y otros se iban. Tengo una mola Habana y el otro en Andalucía. Como es el caso del cantautor granadino Carlos Cano, que nos dijo adiós en el año 2000. En política se registraba un hito. José María Aznar conseguía la primera mayoría absoluta de la democracia para el Partido Popular. ¡Hemos ganado las elecciones! Y en el año 2000 escuchamos hablar por primera vez de una rara enfermedad conocida como el mal de las vacas locas. Parrula se llamaba la primera vaca española en desarrollarla. Estas cosas ocurrían a ras de suelo. En las alturas, el 2000 pasaría a la historia por el último año en el que voló el avión de pasajeros supersónico Concorde. Un accidente en el que murieron todos sus ocupantes puso fin a más de 3 décadas de servicio. En el año 2000 seguían triunfando las series de médicos, pero esta vez con sello español. Se estrenaba Hospital Central. Tomadle la tensión, tiene que quedarse en observación. Y avisad a Cecilia y que venga en cuanto pueda. Pero si por algo será recordada la tele del año 2000, es por el estreno de lo que algunos calificaron de experimento social. Se estrenaba Gran Hermano, la vida en directo. Este fenómeno vino acompañado de otro, pero el plató era totalmente natural. En una isla, un puñado de concursantes participaron en la primera entrega de Supervivientes. Los concursos seguían siendo una buena opción para entretenernos en casa. En el año 2000 se emitía Pasapalabra por primera vez. ¡Un
bote en nuestro concurso de 14 millones de pesetas. Si hablamos de la gran pantalla, en el año 2000 se estrenaron películas que han pasado a la historia del cine. Es el caso de Gladiator, en la que Russell Crowe decía aquello de: padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra. Quien no olvidará el 2000 es Tom Hanks, porque aquel año se convertía en el único habitante de una remota isla en la película Náufrago. ¡Ya lo tengo! ¡Una señal de fuego! Y en el año 2000 se estrenaba la primera entrega de los X-Men. Los mutantes reventaron la taquilla. Y en cuanto a música... parecía premonitorio que un año que era el del cambio de siglo y de milenio, el tema de más éxito en España fuera Sobreviviré de Mónica Naranjo. Y por cosas del destino, aquel año también logramos sobrevivir, unos más dignamente que otros, a la canción del verano, que cayó como una auténtica... Y mientras muchos españoles nos dejábamos llevar por los ritmos facilones y cálidos de la bomba de King África, una canción conquistaba el mundo entero en el año 2000, Smooth. Este tema estaba incluido en el álbum Supernatural de Carlos Santana y consiguió ese año 3 premios Grammy: Mejor Grabación, Mejor Canción y Mejor Colaboración Vocal de Pop. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Déjame que voy a consultar con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice así: el vómito es el contenido gástrico llevado de forma forzada hacia fuera de la boca, por contracción sostenida, forzada de los músculos abdominales y diafragma. Oiga, pero ¿cuál es el mecanismo que se desencadena en nuestro cuerpo? ¿Por qué la naturaleza nos ha dado la capacidad de vomitar? Ojo, porque en nuestro cuerpo todo tiene un porqué. Para resolver este asunto he contactado con el doctor Pedro José Rosón, es médico digestivo, por tanto experto en la materia. Doctor Rosón, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Estar con vosotros. Muchas gracias. Y quería poner un ejemplo que seguro que entenderán los que tienen perro. Muchas veces los perros, ellos, comen hierba para provocarse el vómito porque tienen, no sé, demasiada bilis en su estómago, probablemente por llevar muchas horas sin comer. Esto es al menos lo que a mí me cuenta el veterinario. En el caso del ser humano, ¿para qué y por qué tenemos la función de vomitar? Bueno, pues es una cosa parecida en realidad en el ser humano. El mecanismo del vómito no se sabe exactamente, pero probablemente se creó para defender el aparato digestivo de cosas que le pudieran hacer daño, de algo que hubiéramos comido en mal estado, algún veneno. Y entonces es básicamente un mecanismo de defensa que tiene el organismo para expulsar del estómago pues cosas que le puedan hacer daño o que le puedan provocar un problema. Doctor, a todos nos ha pasado que en alguna excursión en autobús, pensemos probablemente en otras edades, y estoy seguro que a usted también le ha ocurrido esto, alguien se ha mareado, ha comenzado a vomitar y se ha desencadenado la absoluta locura. ¿Qué papel juega el sistema nervioso central en la aparición del vómito? Digo esto porque asocio esta especie de contagio al sistema nervioso central. Sí, bueno, muy típico de los niños, ¿no? También el tema de vomitarse en los coches y tal. Bueno, es que realmente el vómito viene del sistema nervioso central. Hay un área en el cerebro, en el cerebelo en concreto, que es la que se encarga de modular todo esto. Entonces, esa área es la que, por diferentes estímulos, pues puede ser, por ejemplo, el típico mareo que produce el vómito, eso por el sistema, en el oído hay un sistema con el movimiento y es uno de los mecanismos que puede desencadenarlo. Entonces, a este centro que está en el cerebelo le llegan mecanismos tanto del aparato digestivo como del sistema nervioso central o como de hormonas y digamos que es el gatillo que desencadena el vómito. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando los niños o algún adulto sufre un mareo muy importante, eso puede desencadenar el centro del vómito y empezar a desencadenarse todo el sistema de empezar a vomitar, de náusea y luego empezar con salivación
y luego te van a vomitar. Pero realmente es muy contagioso, que dice, supongo que incluso hasta el propio olor desencadena ese contagio, claro, ¿no? Claro, es eso, porque como hay muchos estímulos que lo pueden disparar, pues entonces, claro, si tú además ves a una persona, no es la cosa probablemente más agradable del mundo de ver, ¿no? Entonces, si ves a una persona que ha vomitado, el olor, las arcadas que está pegando, pues te puede contagiar a ti, efectivamente, y empezar tú con los mismos síntomas. Doctor Rosón, el vómito, he leído, es un síntoma, no una enfermedad en sí misma. ¿Qué patologías pueden estar relacionadas con el vómito y qué deberíamos hacer si no está provocado por habernos mareado en el coche o por haber comido más de la cuenta o por tener un virus de esos gástricos que duran un día y que nos machacan? Cuando el vómito es motivo de acudir con urgencia al médico, ¿en qué caso sería? Pues mira, lo has definido muy bien. Sobre todo, el vómito que preocupa, efectivamente, es un síntoma de que está pasando algo más. Puede ser una cosa sin importancia, pues una gastroenteritis o un mareo o una digestión mal hecha, cualquier cosa que sea de relativamente poca importancia. Pero sobre todo lo que nos tiene que preocupar es si el vómito se alarga en el tiempo, o sea, si un paciente está con vómito durante una semana, un cuadro ya más subagudo, varios días, una semana, o sobre todo si empieza a haber cosas raras, por supuesto si se vomita sangre o se vomita algo raro, o por ejemplo si un síntoma digestivo muy típico es si el vómito de mucha cantidad huele muy mal, tiene un olor desagradable, o el paciente te lo cuenta y dice, mira, es que vomita más de lo que come. Pues ese tipo de vómitos que se salen de lo normal o que se alargan mucho en el tiempo son los que hay que ir a consultar. Y probablemente el sitio inicial más lógico es el médico de familia, que son los médicos más accesibles y los que más tienen que valorar y mejor pueden ayudar a la población inicialmente. Y bueno, si el vómito parece que tiene un origen digestivo, pues hay que probablemente consultar con un especialista de aparato digestivo y ver cuál es el problema que está teniendo el paciente. Entiendo. Mónica, te escucha el doctor Rosón. Sí, doctor, ¿podemos morir de un vómito? Bueno, pues sí que se puede realmente. Tiene que ser un vómito de entidad. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Boerhaave, que yo lo he visto una vez en mi vida nada más, porque es muy poco frecuente, que es un vómito muy intenso, que produce un desgarro y una rotura del esófago. Esto está descrito y de hecho ocurre muy raramente, pero ocurre. Entonces se puede producir un vómito de tal intensidad que desgarre el esófago y produzca un cuadro de perforación esofágica que bueno, puede llevar a una infección de los pulmones, a un cuadro de mediastinitis, incluso a la muerte. Pero bueno, es extremadamente raro esto. O sea, es una cosa que se ve una vez en la vida probablemente. Permítame añadir, no probablemente por causa del vómito, sino de las circunstancias donde se produjo la propia muerte de nuestro compañero Antonio Herrero. Fue por un vómito, pero es que estaba buceando. Y eso le provocó el ahogamiento, efectivamente, ¿no? Claro, eso es un dato. Por eso muchas veces en el tema de los cortes de digestión, o sea, el corte de digestión lo que lleva a un mareo más que otra cosa, y que probablemente si tú tienes un corte de digestión que básicamente es un mareo muy gordo y te pasa en la calle no te pasa nada, pero claro, si te pasa en el mar, por eso el susto popular de no meterse en el mar después de comer. Si te pasa en el mar, pues puedes tener un problema serio. Doctor, llevamos todo el día vomitando, vale, por algo sin importancia, pero vomitando. ¿Qué alimentos nos aconsejaría el doctor Pedro Rosón ingerir y cuáles no deberíamos ni por asomo acercarnos a la boca? Pues mira, básicamente si uno está malo, tanto con una gastroenteritis como lo que hay que intentar es no forzarse, porque muchas veces viene el agobio de, bueno, el niño o mi padre o mi pareja está allí vomitando todo el día y tú te agobias. Si intentas comer te vas a poner peor. Entonces lo que hay que intentar es hidratarse con lo que se pueda, sobre todo si hay un cuadro de vómitos agudos, pues tomar algo fresquito o algo con iones, se puede preparar una limonada, se puede tomar un Aquarius, pero sobre todo hidratarse. Y casi es mejor no intentar comer y dejarlo en reposo del intestino que se vaya recuperando, que forzarlo, que te puede incluso provocar más vómitos. Y en caso de que se quiera comer algo, pues cosas muy suaves, a lo mejor una frutita pero cosas suaves y dejar que el organismo se vaya poniendo en su sitio poco a poco. Bueno, yo, Adolfo, voy a, con tu permiso, aprovechar que estamos hablando con una eminencia en el aparato digestivo para pasar mi propia consulta. Doctor, ¿cuándo deberíamos acudir por primera vez al médico digestivo? ¿Solo si tengo dolor de estómago o esto es como cuando vamos al dentista o al oculista, hay que hacer una revisión periódica? A ver, como revisión periódica estrictamente no hace falta ir a un especialista de aparato digestivo, pero sí que es verdad que hay que tener especialmente cuidado con el tema del cáncer de colon, porque hoy en día no hay un cribado de cáncer gástrico, pero sí hay un cribado poblacional
ya a nivel nacional de cáncer de colon. Entonces, a partir de los 50 años hay que hacerse pruebas de cribado de cáncer de colon, que es la típica muestra de heces que se mira si hay sangre, o se puede incluso hacer una colonoscopia, y eso sí se lo recomiendo a todo el mundo, que a partir de los 50 años, si no hay ningún antecedente familiar, eso ya se mire. Y luego, por supuesto, o sea, eso para personas que no tienen ningún tipo de síntomas. Y luego, por supuesto, pues si hay algún tipo de enfermedad que haya que vigilar, eso sí es importante, si hay un esófago de Barrett, o una gastritis crónica, o ya se ha visto algún pólipo, eso es importante no dejarlo, porque si las cosas se dejan en el tiempo es cuando puede haber un problema serio. Pero el cáncer de colon, a partir de los 50 años, para todo el mundo hay que empezar a hacerse pruebas de cribado. ¿Y cada cuánto tiempo, doctor? Ya lo que diga el médico, ¿no? Bueno, el cribado poblacional, eso está en España estandarizado y se debe de hacer cada 1 o 2 años, hay que hacer una muestra de sangre en heces. Se puede hacer también colonoscopia cada 10 años, pero básicamente por tema coste económico y por lógica, con una muestra de heces cada año o cada 2 años como mucho, en principio estamos bastante bien vigilados de que no haya un problema. Cuando voy al ginecólogo, a la ginecóloga en mi caso, sé las pruebas que me va a hacer. En el caso de ir a un médico digestivo, ¿qué pruebas son las que nos hacen? Bueno, lo más normal que podemos pedir los digestivos son analíticas de sangre generales, como cualquier médico, y probablemente ecografía abdominal, son las 2 pruebas princes. Y luego los médicos digestivos tenemos mucha tendencia, mucha manía a mirar a la gente por dentro, a hacer la endoscopia. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, intento explicar que lo más bonito, la magia de mi especialidad es que yo puedo mirarle por dentro al paciente y ver qué le pasa. Entonces tenemos cierta tendencia pues a pedir gastroscopia, colonoscopia, también porque muchas veces los síntomas del paciente te llevan a esto. Pero lo bueno de mi especialidad es que no nos tenemos que quedar con muchas veces con la duda de qué le pasa al paciente. Podemos entrar a mirarlo. Entonces, hay bastante posibilidad de que también se vayan con alguna prescripción de una endoscopia. Doctor, ¿y cuáles son las principales enfermedades que están vinculadas al aparato digestivo? Y sobre todo, por quedarnos tranquilos también, ¿no? El porcentaje de curación que tienen esas enfermedades. Bueno, pues así importante, básicamente el cáncer de colon es probablemente la más prevalente que tenemos, también patología gástrica. Es que la especialidad es enorme, tenemos un montón de patologías, desde llevamos hígado, entonces de enfermedades del hígado, pero bueno, lo más importante, la gente tiene que también que tranquilizarse, la inmensa mayoría de los problemas que vemos son patologías poco importantes, dispepsia funcional, intolerancia digestiva, vemos mucho a lactosa, a fructosa. Hay un boom de sobrecrecimiento porque todo el mundo está preocupado con el tema del sobrecrecimiento, colon irritable, esas son las más frecuentes que solemos ver en las consultas. Y luego el porcentaje de curación del tipo de patologías que vemos nosotros de digestivo es un poco lo que se ha dicho antes. Son patologías, incluso los tumores, que si se cogen a tiempo tenemos unas tasas de curación muy buenas, muy buenas. Entonces aquí, como supongo que en casi todas las especialidades, la prevención y el no dejar que pase el tiempo y no tener susto al médico es crucial, porque, por ejemplo, el cáncer de colon, si se coge en un estadio inicial, la tasa de curación está por encima del 90%. El problema es cuando ya lo cogemos pasado, que ya empezamos a perder posibilidades. Entiendo. Me pasa un compañero, 2 preguntas para terminar, doctor Rosón. Un compañero del programa, ¿las esofagitis se resuelven solo con antiácidos? Bueno, la esofagitis erosiva sí, hay muchos tipos de esofagitis, pero la erosiva, que es la más frecuente, que es por el ácido, como efectivamente es una irritación del esófago por ácido, tomando un protector de estómago potente o incluso un antiácido, se solucionan. Lo que luego hay que ver el problema de base cuál es, que probablemente pues será un reflujo gastroesofágico por una incompetencia del hiato o una hernia de hiato incluso, y en algunos pacientes hace falta tratar ese problema de base. Pero la inmensa mayoría de las esofagitis, que son las erosivas, las porque son por ácido que producen un daño en el esófago, con antiácidos se controlan los síntomas y se tratan bien, claro. Dígame el alimento o el hábito más recomendable para mantener un aparato digestivo sano. Bueno, en España lo tenemos muy fácil porque la dieta mediterránea es lo que mejor va para el aparato digestivo, como supongo que para un montón de cosas más. Y sobre todo, más que lo que hay que tomar, bueno, la dieta mediterránea, y ya te digo, lo tenemos todo hecho, pero sobre todo evitar los malos hábitos. A nosotros nos viene muy mal fumar, como en muchas otras patologías, también beber, un poquito menos que fumar, y el tema del sobrepeso. Son los hábitos peores que hay que evitar, sobre todo el tema de fumar. Pero en España, haciendo el tipo de dieta que hacemos nosotros y haciendo una comida normal, muchas frutas, mucha verdura, aceite de oliva, y bueno, eso es la mejor alimentación que hay para el aparato digestivo. Doctor Pedro José Rosón, gracias por dedicarme unos minutillos a esta hora un poco extraña. Gracias y muy, muy amable.
Ha sido un auténtico placer. Es uno de los últimos temas, de los agitados temas de este italiano, de Tiziano Ferro. Oye, si vas a coger un avión en los próximos días o en las próximas semanas, observa algo curioso que te va a decir la tripulación. Te dirán que si estás sentado en ventanilla, mantengas las persianas abiertas, que no las bajes durante el despegue. ¿Y esto no te parece algo extraño? ¿En qué puede influir que estén abiertas o cerradas las persianas de las ventanillas durante el despegue? ¿Y por qué sí pueden estar cerradas durante el vuelo? Pues vamos a preguntarle a un piloto comercial, concretamente a Alberto Medina. Querido Alberto, buenas noches, bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, para empezar, dígame si esto que estoy planteando es rigurosamente así, que se tienen que cerrar las persianas de las ventanillas en el despegue. ¿Esto es verdadero o falso? Sí, esto es totalmente verdadero. Oiga, ¿y es lo mismo para el aterrizaje? Sí, es exactamente lo mismo. Esto viene derivado de una recomendación de la IATA, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, y ha acabado siendo una normativa común prácticamente a nivel global. El motivo de tener las ventanillas abiertas principalmente son dos. Uno es para que en el caso de cualquier incidencia o cualquier accidente que vaya a requerir una evacuación y una ayuda de los servicios de emergencia de tierra, ¿no?, los bomberos, por ejemplo, pues que ellos puedan tener un contacto visual con lo que está ocurriendo dentro de la aeronave, porque es la única forma que ellos tienen de ver lo que ocurre dentro. Y a su vez también pues es la única forma que la tripulación auxiliar de cabina pueda tener un contacto visual de lo que ocurre fuera de la aeronave. Entonces, bueno, pues aunque es una visión bastante limitada, pero es la única que hay y ese es el motivo por el cual hay que tenerlas abiertas en esas fases. Correcto, por tanto, con esta explicación tenemos claro no solamente por qué hay que mantener las persianas de las ventanillas subidas y por tanto que haya visibilidad, sino que durante el vuelo sea indiferente, porque ahí no vamos a necesitar a los servicios de emergencia. Alberto, en todo lo que tiene que ver con el avión no hay nada que se deje a la suerte o a la casualidad. ¿Usted nos podría explicar por qué los aviones comerciales son mayoritariamente de color blanco? Bueno, pues esto tiene varios motivos, pero principalmente el motivo principal es un tema térmico. El color blanco absorbe mucho menos calor, mucha menos energía térmica, y esto ocurre como los coches, ¿no? Cualquiera que tenga un coche blanco y haya tenido un coche rojo, pues habrá visto la diferencia de dejarlo aparcado al sol. Entonces, con los aviones ocurre lo mismo. En los aviones está continuamente dándole el sol, especialmente en crucero, que estamos por encima de las nubes. Y luego también el tiempo que pasan en tierra. Entonces el color blanco absorbe mucho menos calor y este es el principal motivo. Luego obviamente también está el motivo económico, que es mucho más barato pintar un avión de blanco que de color. Y luego podríamos hablar incluso a nivel de mantenimiento, que es más fácil detectar posibles grietas o posibles golpes o abolladuras o cualquier tipo de avería en el fuselaje en un color blanco antes que en otro tipo de colores más oscuros donde se puede camuflar. Oye, y más allá de pintar de blanco los aviones, ¿qué tipo de conductas puede adoptar una compañía aérea, no sé, para ahorrar el máximo combustible posible y contaminar lo menos posible? Bueno, pues hoy en día la industria está muy concienciada en el tema de la contaminación y el consumo de combustible. Las compañías aéreas dedican muchos esfuerzos a esto y principalmente se trata de la optimización de las rutas. Los aviones volamos en el aire no libremente, sino que hay una serie de carreteras predefinidas que se llaman aerovías. Entonces el vuelo no siempre se hace de forma de línea recta, tenemos diferentes caminos o aerovías para poder llegar a nuestro destino y en función del viento en ruta, si va a haber viento en cola o si va a haber menos viento en cara, tema de turbulencia. Bueno, pues principalmente a la hora de preparar el vuelo y preparar la ruta
se tienen en cuenta todos estos factores que de cara a planificar una ruta más óptima y donde se consuma menos combustible y por lo tanto se contamine menos. Y luego también está la eficiencia de los pilotos durante su vuelo de intentar reducir el consumo de combustible, pues pidiendo recortes al servicio de control aéreo si está disponible, intentando mantener un descenso continuado y no tener que nivelar. Bueno, principalmente esa es la forma en la que intentamos contaminar y consumir menos. Porque, señor Medina, ¿cuánto combustible llega a gastar un avión que une, por ejemplo, Málaga-Menorca, que es en el entorno de 1 hora y media de vuelo? Es decir, ¿qué factores influyen? No sé, ¿el peso de la carga, las condiciones meteorológicas, ninguna de estas cosas? Bueno, pues en un vuelo de 1 hora y media podemos llegar a consumir más o menos en torno a unos 3.500 kilos, de 3.000 a 3.500 kilos, dependiendo del modelo del avión. Y obviamente el peso del avión es la principal variable en el consumo. No es lo mismo un avión vacío que un avión lleno. Entonces, ese es el principal motivo por el que el avión puede consumir más o menos. El motivo meteorológico, igual, lo que te comentaba del viento. Si tenemos un viento en cola, nuestro vuelo, aunque Menorca esté siempre igual de lejos, si tenemos viento en cola, tardaremos menos en llegar allí. Entonces, consumiremos menos. Y si tenemos viento en cara, pues lo contrario, tardaremos más en llegar allí. Entonces, principalmente el peso del avión y las condiciones meteorológicas en lo que a viento en cara o cola se refiere son las principales variables del consumo. Oiga, ¿no es difícil a ustedes los profesionales de la aviación hablar de que es el medio de transporte más seguro? Las propias estadísticas nos confirman que es el medio más seguro, porque todavía hay gente que tiene miedo a volar. Bueno, esto es bastante curioso. Principalmente es el desconocimiento. El desconocer cómo funciona un avión, ¿no? Porque parece bastante imposible que una masa que pesa 60 toneladas o más levante el vuelo de esa forma y en apenas unas horas puedes estar en otra parte de Europa. Entonces, el desconocimiento a cómo funcionan las cosas es lo que genera el miedo, ¿no? Prácticamente la mayoría de la población sabe cómo funciona un coche, sabe que hay unos pedales, un volante, se sabe las señales, más o menos. Entonces, el coche le genera menos miedo porque hay menos desconocimiento en su funcionamiento. En el avión, por el contrario, igual que puede ocurrir en la náutica, el desconocimiento a cómo funciona todo, la normativa, el porqué de las cosas, ¿no? El por qué este ruido, por qué este otro ruido, pues ese desconocimiento es lo que genera miedo, básicamente. Luego también es verdad que es indudable que cuando hay un accidente, es mucho más impactante ver un accidente de avión o de barco o de tren, porque además durante días estamos viendo las imágenes en prensa o redes sociales, mientras que desgraciadamente los accidentes de tráfico se les da muchísima menos más importancia y todos los días hay accidentes de tráfico con víctimas mortales. Entonces, entre el desconocimiento y la impresión de cuando ocurre algo, pues esos son los motivos principales del famoso miedo a volar. Alberto Medina, piloto comercial. Señor, gracias por aclararnos estos detalles que parecen que son nimios, pero que sin duda despiertan nuestra curiosidad. Gracias por atenderme. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2023, concretamente el 25 de abril del año pasado, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba de forma oficial su candidatura a la reelección con frases como esta. Cuando me presenté a candidato hace 4 años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America. And we still are.
Un año después, y a las puertas de unas nuevas elecciones en Estados Unidos, Biden tiene todos los apoyos necesarios como candidato demócrata, Pedro, para gobernar la Casa Blanca. Así es, Adolfo. Enfrente tendrá a un hueso duro de roer, al único candidato republicano, Donald Trump. El desenlace lo conoceremos el 5 de noviembre, fecha en la que los norteamericanos elegirán en las urnas a su presidente. Se cumple un año de la presentación de manera oficial de Biden a la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos. Y se cumple también un año desde que se diera a conocer que una norteamericana, la actriz Meryl Streep, era distinguida con el premio Princesa de Asturias a las Artes. Es difícil para mí hacerme la idea de que estoy aquí. Una parte de mí sospecha que, como he representado a personas extraordinarias toda mi vida, ahora me toman por una de ellas. Pero estoy realmente agradecida por este reconocimiento, el trabajo de mi vida. Meses después de que se comunicara oficialmente que la distinción recaía sobre ella, la ganadora de 3 premios Oscar acudió a Oviedo para recoger en persona un galardón que recibía por sus más de 40 años de trayectoria profesional. Y sin duda es una persona extraordinaria. Bueno, más norteamericanos que recalaban en nuestro país. Una semana como esta, pero de 2023, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el director de cine Steven Spielberg y el cantante Bruce Springsteen se sentaban juntos en la mesa de un restaurante de Barcelona. Lo que hubiera dado yo por estar en esa mesa. La imagen se pudo ver en el restaurante Amar del Hotel Palace de la ciudad condal y fue posible gracias a la amistad que Obama y Spielberg mantienen con Bruce Springsteen, quien estaba en Barcelona para ofrecer un concierto. El menú incluyó, entre otros platos, gambas, carpaccio de cigalas y bikini con trufa a la tostada de brioche con mantequilla y caviar. La cena se alargó hasta las 2 de la madrugada. Qué gustos más sofisticados, ¿verdad? Bueno, esta semana se cumple un año de aquella imagen. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Terminamos el programa. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Acaba el programa, pero la radio continúa. Noticias de las 4:03 en Canarias, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo y luego el gran Herrera Carlos. Nosotros, si te apetece, nos encontramos en una semana. Que tengas una semana fantástica. Aprovéchala, estrújala. La noche. COPE.
estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, amigos, muy buenas. Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena? Muy buena. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. ¿Nos cuentas tu historia? ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Alcanzamos las 4.